La no dualidad es un concepto profundamente enraizado en varias tradiciones espirituales y filosóficas que apunta a la comprensión de que, en su esencia, la realidad es una y no está dividida en categorías como sujeto y objeto, ser y no ser, o yo y el otro. En las enseñanzas de la no dualidad, se sostiene que la percepción de separación y dualidad es una ilusión creada por la mente humana, basada en el ego y la identificación con el cuerpo y la mente. Esta ilusión nos hace creer que somos entidades separadas, viviendo en un mundo fragmentado y enfrentado, lo que provoca sufrimiento y confusión. Al comprender la no dualidad, uno se abre a una percepción más profunda de la realidad, donde se disuelven estas distinciones artificiales y se revela una unidad subyacente. La no dualidad se encuentra en el núcleo de las tradiciones filosóficas y espirituales de Oriente, como el Advaita Vedanta en el hinduismo, el Zen en el budismo y el taoísmo en China. Aunque estas tradiciones expresan la no dualidad de maneras diferentes, todas apuntan a la misma verdad esencial, que la distinción entre lo que percibimos como el yo y lo que percibimos como el otro es ilusoria. El concepto de Advaita, por ejemplo, significa literalmente no dos, y se refiere a la doctrina de que no hay diferencia entre el Atman, o el ser individual, y Brahman, el ser supremo o realidad última. El budismo mahayana enseña que la distinción entre samsara, el ciclo del nacimiento y la muerte, y nirvana, la liberación del sufrimiento, es igualmente ilusoria. En el taoísmo, el Tao es la fuente y esencia de todo lo que existe, y no puede ser comprendido ni expresado en términos dualistas. Para entender la no dualidad más allá de una idea abstracta, es crucial explorar el papel del ego en la creación y el mantenimiento de la ilusión de dualidad. El ego, tal como lo entendemos en la psicología y la espiritualidad, es la construcción mental que nos hace creer que somos seres individuales, separados de todo lo demás. Esta identificación con el ego se forma en la infancia, cuando comenzamos a distinguir entre nosotros mismos y el mundo exterior. A partir de ahí, nos involucramos en una narrativa constante sobre quiénes somos, nuestros nombres, historias personales, características, deseos y miedos. Estas narrativas construyen una barrera entre el yo y los otros, lo que refuerza la percepción de separación y nos desconecta de la unidad de la existencia. El ego no es en sí mismo algo maligno, de hecho, es necesario para funcionar en el mundo práctico. Sin embargo, cuando nos identificamos completamente con él, nos limitamos a una experiencia fragmentada de la realidad. El ego es, en esencia, una forma de interpretación de la realidad que se basa en la dualidad. Piensa en términos de opuestos, yo/otro, éxito/fracaso, placer/dolor. Estas dicotomías estructuran nuestra percepción del mundo y nos llevan a vivir en constante comparación, juicio y conflicto. La no dualidad, en cambio, nos invita a trascender estas estructuras mentales y a experimentar la realidad directamente, sin la mediación del ego y sus interpretaciones. Un aspecto clave de la comprensión de la no dualidad es la disolución de la separación entre sujeto y objeto. En nuestra experiencia ordinaria, sentimos que hay un sujeto, un yo, que percibe un objeto o una situación externa. Esta división es tan fundamental para nuestra experiencia cotidiana que rara vez la cuestionamos. Sin embargo, al investigar más profundamente esta percepción, descubrimos que no hay un sujeto independiente del acto de percibir, ni un objeto independiente de su percepción. Todo lo que experimentamos está interconectado. El observador y lo observado son parte de una misma realidad indivisa. En la práctica de la meditación, esta realización se vuelve especialmente evidente. Cuando meditamos, podemos comenzar a notar cómo los pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales surgen espontáneamente, sin un yo que los controle. De hecho, el yo que creemos que está meditando también es solo otro pensamiento que surge en la mente. Al observar esto con claridad, podemos empezar a darnos cuenta de que no hay un observador separado de lo que se está observando. Todo forma parte de una sola corriente de conciencia. Esta es una clave para experimentar la no dualidad, el reconocimiento de que lo que llamamos yo es simplemente otro fenómeno que aparece en la conciencia, y no una entidad separada o independiente. Este reconocimiento no dual tiene implicaciones profundas para nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con los demás. La experiencia de la no dualidad disuelve la barrera entre el yo y el otro, lo que genera una sensación de profunda empatía y conexión.
Si ya no vemos a los demás como seres separados de nosotros mismos, nuestra relación con ellos cambia. El sufrimiento de los demás deja de ser algo distante que simplemente observamos o evitamos, se convierte en nuestro propio sufrimiento, ya que, en un nivel fundamental, no hay distinción entre nosotros. De la misma manera, las alegrías y los logros de los demás ya no provocan envidia o comparación, sino que se experimentan como nuestras propias alegrías. Este estado de no dualidad también transforma la forma en que experimentamos la naturaleza. En lugar de ver el mundo natural como algo separado de nosotros, algo que podemos explotar o controlar, comenzamos a sentir una unidad profunda con todos los seres vivos y con el planeta en su conjunto. Esta sensación de interconexión no es solo una idea filosófica o ecológica, sino una experiencia visceral y directa de que no hay separación entre lo que llamamos naturaleza y lo que llamamos ser humano. Este reconocimiento puede llevarnos a vivir de manera más consciente y armoniosa, con un respeto renovado por la vida y una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos. La no dualidad no solo disuelve las distinciones entre el yo y el otro, el sujeto y el objeto, sino también las distinciones entre el tiempo y el espacio. En la experiencia no dual, el pasado y el futuro pierden su realidad independiente. El tiempo deja de ser una línea continua que se extiende desde el pasado hacia el futuro, y en su lugar, se experimenta como una serie de momentos presentes que surgen y desaparecen en el campo de la conciencia. Esta comprensión está estrechamente relacionada con la idea budista de la impermanencia, anicca, que sostiene que todo lo que existe está en constante cambio. En la no dualidad, este cambio constante no se experimenta como algo que ocurre en el tiempo, sino como una expresión de la naturaleza siempre presente de la realidad. De un mismo modo, el espacio también pierde su significado como una estructura fija y rígida. Lo que normalmente percibimos como un aquí y un allí se disuelve en una experiencia unificada, donde todo surge en el mismo campo de conciencia. Esta percepción de unidad no significa que el espacio físico desaparezca, sino que dejamos de experimentar el mundo en términos de separación. Todo lo que aparece en nuestra conciencia, objetos, personas, pensamientos, emociones, surge en un campo indiviso que no tiene límites claros. La experiencia de no dualidad nos lleva a comprender que el espacio, como el tiempo, es una construcción mental que utilizamos para navegar en el mundo práctico, pero que no tiene una realidad absoluta. Es importante entender que la no dualidad no implica la negación de la diversidad o de la individualidad. Al experimentar la no dualidad, no dejamos de percibir diferencias entre los seres o entre los fenómenos. La unidad no significa uniformidad. En cambio, lo que se disuelve es la creencia en una separación ontológica fundamental entre los seres y las cosas. En la no dualidad, las diferencias se experimentan como expresiones variadas de una misma realidad subyacente. Es como ver las olas en el océano, cada ola es única en su forma y movimiento, pero todas las olas son manifestaciones de la misma agua. Del mismo modo, cada ser y cada fenómeno es una expresión única de la misma esencia. La comprensión de la no dualidad también tiene un impacto profundo en la forma en que nos relacionamos con el sufrimiento y el placer. En la dualidad, tendemos a buscar el placer y evitar el dolor, lo que nos lleva a un ciclo interminable de deseo y aversión. Este ciclo perpetúa el sufrimiento, porque estamos constantemente tratando de aferrarnos a experiencias agradables y alejarnos de las experiencias desagradables. En la no dualidad, sin embargo, comenzamos a ver que el placer y el dolor no son opuestos absolutos, sino simplemente diferentes manifestaciones de una misma realidad. Ambos surgen y desaparecen en el campo de la conciencia, y ninguno de los dos tiene una existencia independiente o permanente. Al comprender esto, nos liberamos de la necesidad de aferrarnos al placer o de escapar del dolor. En lugar de eso, podemos experimentar cada momento tal como es, sin añadirle juicios o expectativas. El camino hacia la realización de la no dualidad no es necesariamente fácil ni inmediato. Implica un proceso de desaprendizaje profundo, en el cual desmantelamos las creencias y patrones de pensamiento que nos mantienen atrapados en la dualidad. Este proceso puede ser doloroso, ya que muchas de nuestras identificaciones más queridas con nuestra personalidad, nuestras opiniones, nuestras historias de vida deben ser cuestionadas y, en última instancia,
trascendidas. Sin embargo, el resultado de este proceso es una libertad interna que no depende de las circunstancias externas y una paz que no está condicionada por las fluctuaciones del mundo. Esta paz es la verdadera naturaleza de la no dualidad, un estado de quietud y plenitud que está siempre presente, pero que está oscurecido por la identificación con el ego y la ilusión de la separación. A medida que avanzamos en la comprensión de la no dualidad, también empezamos a ver cómo esta visión se relaciona con el amor incondicional. En la dualidad, el amor a menudo se experimenta como algo condicional, basado en nuestras preferencias, deseos y expectativas. Amamos a las personas que nos hacen sentir bien, que cumplen con nuestras expectativas o que reflejan nuestras propias creencias y valores. Sin embargo, este tipo de amor está intrínsecamente limitado por el ego y sus demandas. En la no dualidad, el amor no está limitado por estas condiciones, porque no está basado en la percepción de separación. El amor incondicional surge naturalmente cuando nos damos cuenta de que no hay un otro separado a quien amar, todo es una manifestación de la misma realidad unificada. Este amor incondicional no es un sentimiento sentimental o romántico, sino una profunda aceptación de la realidad tal como es. En lugar de tratar de cambiar a las personas o las circunstancias para que se ajusten a nuestras expectativas, simplemente las aceptamos en su totalidad, sin juicio ni apego. Esta aceptación no significa pasividad o indiferencia, de hecho, cuando dejamos de resistirnos a la realidad, podemos responder a las necesidades de los demás con una mayor claridad y compasión. El amor no dual es una forma de presencia plena y abierta, en la que no hay separación entre el amante y lo amado. La no dualidad también nos invita a reconsiderar nuestra relación con el conocimiento y la verdad. En la dualidad, tendemos a pensar en el conocimiento como algo que podemos acumular, como si fuera un conjunto de hechos o teorías que podemos poseer. Buscamos la verdad a través de análisis, comparación y razonamiento, creyendo que podemos alcanzar una comprensión objetiva de la realidad. Sin embargo, en la no dualidad, el conocimiento no es algo que podamos poseer o acumular, es una forma de ser. La verdad no es un conjunto de ideas o creencias, sino la experiencia directa de la unidad de la realidad. Este tipo de conocimiento no puede ser descrito completamente en palabras ni comprendido a través del intelecto, porque trasciende las categorías dualistas de sujeto y objeto, conocedor y conocido. Este tipo de conocimiento, a menudo llamado sabiduría en las tradiciones espirituales, es el resultado de una transformación interior, más que de una adquisición de información. No se trata de saber más sobre el mundo, sino de ver el mundo de una manera completamente nueva. En este sentido, la no dualidad está más allá del pensamiento discursivo y analítico. Es un estado de conciencia en el que las distinciones conceptuales ya no tienen poder sobre nosotros. Esta sabiduría no dual se expresa en una intuición profunda de la interconexión de todas las cosas, una comprensión que no requiere pruebas ni argumentos, porque es evidente en la experiencia misma. Sin embargo, incluso esta sabiduría no dual no es algo que podamos alcanzar o poseer en el sentido convencional. No es un logro ni un estado de perfección que podamos mantener de forma constante. De hecho, intentar alcanzar la no dualidad como si fuera un objetivo personal es una contradicción en sí misma, porque esa misma búsqueda implica la creencia en un yo separado que puede alcanzar algo. La no dualidad no es un estado que pueda lograrse, sino el reconocimiento de lo que siempre ha estado presente. Es un retorno a nuestra verdadera naturaleza, que siempre ha estado ahí, pero que ha sido oscurecida por la ilusión de la separación. Este proceso de recordar nuestra verdadera naturaleza puede implicar periodos de confusión o incertidumbre, ya que estamos desaprendiendo patrones de pensamiento y percepción que han sido parte de nuestra vida durante mucho tiempo. Puede haber momentos en los que nos sintamos perdidos, ya que las estructuras mentales que solían dar sentido a nuestra experiencia comienzan a desmoronarse. Sin embargo, este es un paso necesario en el camino hacia la comprensión de la no dualidad. La confusión que surge en este proceso no es un obstáculo, sino una señal de que estamos avanzando hacia una comprensión más profunda. La enseñanza de la no dualidad, en última instancia, nos lleva a un lugar de humildad y apertura. Nos damos cuenta de que no podemos controlar ni comprender completamente la realidad desde la perspectiva limitada del ego. En lugar de tratar de imponer nuestras ideas sobre el mundo, aprendemos a rendirnos a lo que es, tal como es.
Esta rendición no es una forma de derrota, sino una liberación. Al dejar de lado la ilusión de control y separación, nos liberamos de la tensión y el sufrimiento que acompañan a la identificación con el ego. En su lugar, experimentamos una sensación de fluidez y conexión con el flujo de la vida. La no dualidad también transforma nuestra comprensión de la acción. En la dualidad, tendemos a pensar que somos los hacedores de nuestras acciones, que nuestras decisiones y esfuerzos son los que dan forma al mundo. Sin embargo, en la no dualidad, reconocemos que no hay un yo separado que actúe de manera independiente del resto del universo. Las acciones surgen espontáneamente del campo unificado de la realidad, sin necesidad de un hacedor separado. Esto no significa que nos volvamos pasivos o inactivos, sino que nuestras acciones ya no están impulsadas por el ego y sus deseos. En lugar de eso, actuamos desde un lugar de conexión y alineación con el flujo de la vida. Esta forma de actuar desde la no dualidad se conoce a menudo como acción sin acción o Wu Wei en el taoísmo. Es una forma de actuar que no está basada en el esfuerzo o la lucha, sino en la armonía con el curso natural de las cosas. Cuando actuamos desde esta comprensión, nuestras acciones son más efectivas y menos agotadoras, porque no estamos intentando forzar la realidad para que se ajuste a nuestras expectativas. En lugar de eso, respondemos a las circunstancias de manera espontánea y fluida, permitiendo que la vida se desarrolle sin resistencia. La no dualidad, en última instancia, no es solo una teoría filosófica o una práctica espiritual, sino una transformación radical de cómo experimentamos la vida. No se trata de rechazar el mundo o retirarse a un estado de indiferencia, sino de ver el mundo tal como es, sin las distorsiones creadas por el ego y la dualidad. Esta visión no dual nos permite vivir con una mayor libertad, compasión y sabiduría, porque ya no estamos limitados por las creencias y los apegos que perpetúan el sufrimiento. Al final, la no dualidad nos lleva a la realización de que no hay nada que alcanzar, nada que obtener, porque ya somos lo que buscamos. La unidad del ser no es algo que debamos crear o construir, es la verdad fundamental de nuestra existencia. Al soltar las ilusiones de separación y dualidad, nos abrimos a la experiencia directa de esta unidad, que siempre ha estado presente, esperando a ser reconocida. Este reconocimiento es el verdadero despertar, una comprensión profunda y transformadora de que no estamos separados del mundo, de los demás, ni de nosotros mismos. Todo es uno, y en esa unidad encontramos la paz, el amor y la verdad que trascienden todas las divisiones y dualidades. La no dualidad, en su profundidad, ofrece una oportunidad única de trascender las fronteras convencionales del pensamiento y la percepción. Entenderla no se trata simplemente de asimilar un concepto filosófico, sino de experimentar un cambio en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. En esta búsqueda de comprensión más profunda, nos enfrentamos a la paradoja de que cualquier intento de describir la no dualidad inevitablemente la limita, ya que el lenguaje mismo está basado en distinciones y dualidades. Sin embargo, la exploración de esta realidad no dual continúa siendo válida, pues nos permite al menos intuir, aunque sea indirectamente, el tipo de experiencia a la que apunta. Una manera de profundizar en la comprensión de la no dualidad es observar cómo se relaciona con la estructura de la mente y la conciencia. La mente humana está diseñada para categorizar y dividir el mundo en conceptos manejables, lo que nos permite navegar en la vida cotidiana. Esta capacidad de análisis dualista es valiosa en el nivel práctico, pero cuando la aplicamos a cuestiones existenciales y espirituales, limita nuestra comprensión. El pensamiento dualista parte de la premisa de que hay un observador, el yo, que interactúa con un mundo exterior separado. Esta división es la base de todas las demás dicotomías, bueno y malo, verdad y mentira, yo y el otro. La no dualidad, en contraste, señala que estas divisiones son ilusorias y que en un nivel más profundo de la experiencia, no existe una separación real entre el sujeto y el objeto. La mente dualista también está intrínsecamente ligada al tiempo y al espacio, pues se basa en la percepción de sucesión, un antes y un después, y ubicación, un aquí y un allí. La no dualidad, sin embargo, revela que el tiempo y el espacio no son realidades absolutas, sino construcciones mentales que surgen de nuestra percepción fragmentada.
En una experiencia no dual, el presente se convierte en el único marco de referencia verdadero y la distinción entre pasado y futuro se diluye. De manera similar, el espacio deja de ser una entidad fija y rígida, en lugar de percibir un aquí y un allí. Experimentamos la realidad como un flujo indiviso donde todas las cosas surgen y desaparecen en un solo campo de conciencia. Este campo unificado de conciencia es, en última instancia, lo que la no dualidad busca que reconozcamos. No es que el mundo exterior desaparezca o se vuelva ilusorio en un sentido simplista, sino que nuestra forma de percibirlo cambia radicalmente. Lo que anteriormente se percibía como separado, desconectado y externo se revela como parte de una misma totalidad. Esta totalidad no es algo que podamos conceptualizar o definir, ya que cualquier intento de hacerlo inevitablemente introduce dualidad. En lugar de eso, es algo que podemos experimentar directamente cuando soltamos las barreras mentales que nos separan de la realidad. La práctica de la meditación es una herramienta esencial para profundizar en la comprensión de la no dualidad, ya que nos permite observar cómo la mente crea la ilusión de dualidad y, eventualmente, ir más allá de ella. En la meditación, comenzamos a notar que los pensamientos, las emociones y las percepciones sensoriales surgen espontáneamente en la conciencia, sin un yo que las controle. De hecho, el yo que creemos que está meditando es simplemente otro pensamiento más que surge en el campo de la conciencia. A través de la práctica continuada, empezamos a darnos cuenta de que no somos el sujeto separado que observa los pensamientos, sino que somos el espacio en el que esos pensamientos surgen y desaparecen. Esta realización nos acerca a la experiencia de la no dualidad, donde la distinción entre el observador y lo observado se disuelve. Una de las implicaciones más significativas de la no dualidad es su impacto en nuestra relación con el sufrimiento. La mayor parte del sufrimiento humano surge de la identificación con el ego, la sensación de ser un ser separado que experimenta la vida desde una posición vulnerable y aislada. El miedo, la ansiedad, la frustración y el dolor emocional son, en gran parte, el resultado de esta identificación con un yo que sentimos que debe protegerse, mejorarse o defenderse constantemente. En la no dualidad, cuando esta identificación con el ego se disuelve, también lo hace gran parte del sufrimiento asociado. Esto no significa que desaparezcan las experiencias dolorosas o difíciles, sino que nuestra relación con ellas cambia fundamentalmente. En lugar de resistirnos al dolor o identificarnos con él, lo experimentamos como una parte del flujo de la vida que surge y desaparece, sin aferrarnos a él ni tratar de evitarlo. La disolución del ego en la no dualidad no es una negación de la individualidad o de las experiencias personales, sino una recontextualización de lo que somos en relación con el todo. Seguimos teniendo pensamientos, emociones, deseos y desafíos, pero ya no los vemos como parte de una entidad separada que debe luchar por sobrevivir en un mundo hostil. En lugar de eso, vemos todas estas experiencias como manifestaciones de la misma realidad unificada. Esto nos libera de la constante necesidad de compararnos con los demás, de buscar validación externa o de aferrarnos a una identidad fija. La no dualidad nos invita a vivir con una mayor fluidez y apertura, permitiendo que las experiencias surjan y desaparezcan sin resistencia. Un aspecto importante de la no dualidad es que no es una filosofía que deba aceptarse ciegamente, sino algo que debe investigarse y experimentarse directamente. En muchas tradiciones espirituales, se alienta a los practicantes a cuestionar todas las suposiciones y creencias, incluyendo las que tienen sobre la naturaleza del yo y el mundo. Esta investigación puede tomar muchas formas, desde la autoindagación en el Advaita Vedanta, donde se pregunta quién soy yo, hasta las prácticas de meditación en el budismo Zen, que invitan a los practicantes a investigar la naturaleza de su mente. El objetivo de estas prácticas no es llegar a una respuesta conceptual, sino llevarnos más allá del pensamiento dualista hacia una comprensión directa de la realidad. El proceso de investigación en la no dualidad puede llevar a lo que se llama el despertar, una realización súbita o gradual de que la realidad no está dividida. Este despertar no es necesariamente un evento dramático o místico, en muchos casos, es simplemente un cambio en la percepción que revela la unidad subyacente a todas las cosas. Sin embargo, el despertar inicial no es el final del camino, sino el comienzo de una integración más profunda de esta comprensión en la vida diaria. A medida que nos familiarizamos con la experiencia no dual,
comenzamos a ver cómo las viejas creencias y patrones de pensamiento dualista siguen apareciendo, incluso después del despertar. La tarea de integrar la no dualidad en nuestras vidas implica reconocer estos patrones cuando surgen y no identificarnos con ellos. Otro aspecto fundamental de la no dualidad es que trasciende las distinciones entre lo espiritual y lo material. En el pensamiento dualista, tendemos a ver el mundo espiritual como algo separado y superior al mundo material. Sin embargo, la no dualidad nos muestra que esta división es otra construcción mental. Lo que llamamos mundo material no es algo externo o separado de la realidad espiritual, es una manifestación de la misma esencia. Todo lo que percibimos como físico o material es, en última instancia, una expresión de la conciencia o el ser. En lugar de rechazar el mundo físico en favor de una búsqueda espiritual abstracta, la no dualidad nos invita a ver lo espiritual en lo cotidiano, a reconocer la unidad en cada aspecto de nuestra experiencia, ya sea material o inmaterial. Esta perspectiva no dual sobre lo espiritual y lo material también tiene implicaciones éticas. Cuando reconocemos la unidad de todas las cosas, es natural desarrollar un sentido más profundo de responsabilidad y compasión hacia los demás seres y el planeta en su conjunto. Ya no vemos a las personas, los animales o la naturaleza como entidades separadas de nosotros, sino como expresiones de la misma realidad. Esta comprensión nos lleva a actuar con mayor cuidado y respeto, no por un sentido de obligación moral, sino porque en el nivel más profundo, lo que hacemos a los demás lo hacemos a nosotros mismos. En este sentido, la no dualidad nos lleva a una ética basada en la interconexión y el respeto por la vida en todas sus formas. Una de las dificultades en el camino hacia la comprensión de la no dualidad es que nuestras mentes están profundamente condicionadas por la dualidad desde una edad temprana. Crecemos en una cultura que refuerza constantemente la separación y la competencia, donde el éxito se mide en términos de logros individuales y donde las comparaciones entre el yo y los otros son omnipresentes. Este condicionamiento hace que la idea de la no dualidad parezca, al principio, extraña o incluso amenazante. La mente egoica se resiste a la idea de su disolución, ya que ha pasado toda su existencia tratando de mantener una identidad sólida y separada. Sin embargo, es importante reconocer que la disolución del ego no significa la aniquilación de la individualidad, sino una expansión de nuestra comprensión de lo que realmente somos. La resistencia del ego a la no dualidad también se manifiesta en la búsqueda constante de seguridad y certeza. El ego busca respuestas claras y definitivas porque teme la incertidumbre y el vacío. Sin embargo, la no dualidad nos invita a abrazar el no saber, a estar cómodos con la paradoja y la ambigüedad. Aceptar la ambigüedad y el no saber es un paso crucial en el camino hacia la comprensión de la no dualidad. A medida que nos adentramos en esta comprensión, comenzamos a ver que la búsqueda de respuestas definitivas y el deseo de controlar nuestro entorno son manifestaciones de la ilusión de separación. La verdadera libertad y paz provienen de soltar estos deseos y abrazar la incertidumbre inherente a la experiencia de vida. En la no dualidad, el concepto de yo se revela como una construcción mental, un conjunto de creencias y percepciones que hemos asumido como nuestra identidad. Este yo se siente separado de los demás y del mundo, pero en la realidad no dual, no hay tal separación. Cuando reconocemos que este sentido de separación es una ilusión, podemos empezar a vivir de una manera más auténtica y libre. Este reconocimiento nos permite ver que todos los seres están interconectados y que nuestras acciones tienen un impacto en el todo. Además, la no dualidad nos invita a reconsiderar nuestra relación con el sufrimiento y el dolor. En la visión dualista, el sufrimiento a menudo se percibe como algo que debe ser evitado o erradicado, un mal necesario que nos persigue a lo largo de la vida. Sin embargo, desde la perspectiva no dual, el sufrimiento no es algo separado de la realidad, sino una parte integral de ella. Al integrar la no dualidad, aprendemos a enfrentar el sufrimiento con una mayor ecuanimidad, entendiendo que, aunque doloroso, es una manifestación del flujo natural de la vida. Esto no significa que busquemos el sufrimiento o lo aceptemos pasivamente, sino que vemos el sufrimiento como una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de la unidad subyacente. El despertar a la no dualidad también tiene profundas implicaciones para nuestra relación con la creatividad y la autoexpresión. En una visión dualista, la creatividad a menudo se percibe como una expresión del ego, un intento de destacar y diferenciarse de los demás. En la no dualidad,
la creatividad se convierte en una manifestación de la unidad y la interconexión. Al reconocer que no hay un yo separado que crea, vemos que la creatividad surge espontáneamente del flujo de la vida misma. Esta visión permite una autoexpresión más auténtica y libre, donde el proceso creativo no está motivado por el deseo de validación o éxito, sino por la alegría pura de expresar lo que es. La integración de la no dualidad en nuestra vida diaria requiere una apertura continua a la experiencia y una disposición para cuestionar nuestras creencias y suposiciones. A medida que avanzamos en esta integración, es posible que surjan desafíos y momentos de duda. Estos desafíos no deben ser vistos como obstáculos, sino como oportunidades para profundizar nuestra comprensión y reafirmar nuestra conexión con la realidad unificada. La práctica constante, ya sea a través de la meditación, el autoexamen o la contemplación, nos ayuda a mantenernos enfocados en la verdad de la no dualidad y a aplicar esta comprensión en todos los aspectos de nuestra vida. La no dualidad no es un estado permanente o una meta final, sino un proceso continuo de descubrimiento y profundización. A medida que nos familiarizamos con la experiencia de la unidad, empezamos a ver cómo esta comprensión se refleja en cada aspecto de nuestra vida. La forma en que nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos los desafíos, y cómo entendemos nuestra propia identidad cambian profundamente. La no dualidad nos invita a vivir con mayor autenticidad, integridad y compasión, y a experimentar la vida de una manera que trasciende las limitaciones del ego y las divisiones mentales. Es importante recordar que la no dualidad no es una doctrina o una filosofía que debe ser aceptada como una verdad absoluta. Más bien, es una invitación a explorar y experimentar la realidad de una manera nueva. Al hacerlo, descubrimos que la verdad de la no dualidad está siempre presente, esperándonos para ser reconocida en la simplicidad de nuestra propia experiencia. Este reconocimiento no es el fin del camino, sino el comienzo de una nueva forma de vivir, una vida en la que la unidad y la conexión son evidentes en cada momento. La no dualidad nos ofrece una visión radicalmente diferente de la realidad, desafiando nuestras creencias y percepciones convencionales sobre la separación, el ego y la vida misma. A través de la práctica y la experiencia directa, podemos comenzar a trascender las limitaciones de la dualidad y descubrir la verdad fundamental de nuestra existencia. En esta verdad, encontramos una paz duradera, una compasión profunda y una conexión genuina con todo lo que es. La no dualidad no es solo una idea abstracta, sino una realidad vivencial que transforma nuestra forma de ser y de relacionarnos con el mundo, revelando la unidad y la integridad que subyacen a toda la existencia.